Buenas noches a todos otra vez. Dios les Buenas bendiga. noches. Buenas noches, pastor. Hola, Buenas noches, hermanos. hola, hola. Pues Buenas noches. vamos a iniciar, por favor. Le voy a pedir a mi hermano Marciano si nos dirige en oración, por favor. Con gusto. Gracias. Bendito Padre Santo, Señor Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy, esta noche, agradecidos contigo estamos, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de compartir como hermanos espirituales de tu palabra santa, Señor Dios, de la guía de tu Espíritu Santo, Señor Dios, y hacer viva esa palabra que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu de bien me lleve a tierra de rectitud. Día a día, Padre Santo, agradecidos contigo estamos, porque a través de esta bendita palabra, de esa guía de tu espíritu de verdad, tú nos llevas a buen término siempre, al buen término de ejercer tu buena, agradable y perfecta voluntad en todos y cada uno de los medios de gracia que tú pones en medio de nosotros, Señor, como es el caso, Señor, la reunión de los santos hoy a esta hora, en este estudio bíblico que nos ha de dar más luz, más revelación por tu gracia y misericordia, para estar habilitados, para estar aptos, Señor Dios, en todas y cada una de las cosas que tenemos que entender para edificación del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, Señor Dios, y para el rescate de los perdidos, Padre Santo. Permítenos ser bien entendidos, Padre Santo, obedientes a tus mandatos, ordenanzas, preceptos y estatutos día a día y a cada momento, y a ejercitarnos, Padre Santo, para estar habilitados en todas y cada una de las áreas a las que tú nos has llamado. Gracias, Padre, te doy por todos mis hermanos ahorita reunidos y por los que se han de agregar. Yo te pido que tú apresures su interés, sus pasos, su intencionalidad, porque es de gran edificación el compartir juntos la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, te damos hoy a esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Gracias. Hola, hermana Carmen. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí pudieron hacer su lectura? Capítulos 11 y 12. Sí, Ok. Muy bien, lo leo primero y después nos concentramos. Dice, conquista del norte de Canaán. Aquí ya va a comenzar la conquista. Entonces, número uno, Reyes unidos contra Israel. Aparece ahí en capítulo 11, versículos 1 y 2. Coalición de reyes, Josué 11:3. El gran ejército, Josué 11:4. Reunión de Merón, Josué 11:5. Instrucciones de Dios a Josué, Josué 11:6. Ataque sorpresa aparece en el 11:7. Victoria de Israel 11:8. Destrucción de caballos y carros en el 11:9. Conquista de Hazor, Josué 11:10 y 11. Destrucción completa en el versículo 12. Destrucción de ídolos, versículo 13. Y cumplimiento de mandatos. Muy bien, ahí subrayé con amarillo. Vamos a esas citas, por favor. Primeramente dice en el 11:4, dice, ¿ya tienen su Biblia ahí abierta? sí, Ok, Amén. amén. 11:4 dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Ok, ¿qué piensan de este versículo? ¿Qué les llama la atención del versículo 4 exclusivamente, por favor? Todo el antecedente propio de la crónica narrada a través de las conquistas por parte del pueblo de Israel en los anteriores pueblos o anteriores ciudades propició el que, como la arena del mar, se reunieran esta cantidad de ejércitos en esta nueva alianza, que tenía por propósito precisamente no atender, desde luego, si no lo habían hecho con antelación a la hora de haber sido revelada la voluntad de Dios de que estos pueblos se volvieran a Él. El pueblo de Israel ya se volvía ese instrumento de juicio que Dios enviaba por su paganismo, por su idolatría, por su necedad y por su no atender, ¿verdad?, a las manifestaciones de la naturaleza perfecta de Dios en el creador de todas y cada una de las cosas, y que era para
su propia bendición, su propia edificación como pueblos paganos para convertirse. Obviamente en ese temor, pues el enemigo a vencer era el pueblo escogido por Dios Ajá, para defender lo que propiamente ellos habían en su propia expectativa, en su propia suficiencia, en su propio paganismo, obtenido generacionalmente, aún en medio de la necedad y de la rebeldía, ¿verdad? amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué piensan del versículo 4? Bueno, yo estaba escuchando que hubo un historiador que se llamaba Josefo Ajá. y que él dice que en esa batalla tan solo de soldados había 300,000 soldados, 20,000 carros de guerra y 10,000 caballos y sus jinetes. Ujú. Entonces, que era algo, pues sí, como dice ahí, ¿no? Como la arena del mar incontable. Incontable era abrumador, digamos, para el ejército de Israel, pues el ver tanta, pues sí, tanta caballería o tanto soldado. Ajá. Impresionante. Interesante lo que está diciendo, hermano. Sí, muchas veces leemos el texto, pero nos ponemos desde un punto de vista como lectores. Pero sería bueno que pudiéramos no solamente ser lectores, sino vivir la misma escena. Pongámonos en el lugar de cualquier soldado de Israel que estaba en ese momento. Ahí por eso puse algunas imágenes, ¿sí? Que nos dan tan solamente un destello de cómo pudo haber sido ese. Dice que ese versículo, que era el ejército como la arena del mar, que era incontable. Si ustedes voltean hacia cualquier lugar, solamente podrían ver pues muchos soldados, tanto de Israel como también de los diferentes lugares donde atacaban. Entonces podemos darnos cuenta de la magnitud de lo que estaban haciendo. Ciertamente tenían el favor de Dios, ciertamente Dios estaba con ellos, pero ellos en cualquier descuido podrían perder la vida. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Que es enriquecedor el que Dios nos dé la oportunidad de compartir esta serie de estudios, porque de los comentarios que se comparten, de los datos que cruzamos y de las imágenes y apreciaciones que se van dando, efectivamente se hace viva esa experiencia de recurrir en imaginación y hasta en sensación de lo que pudiera ser el que ahorita con tanta riqueza de información que nos comparten tanto usted de inicio como mi hermana Luz y desde luego mis hermanos en las subsiguientes participaciones, Ah, visualizar 300,000 soldados contra 30,000 que se hablaba que eran del ejército de Israel. 30,000 era una proporción prácticamente de 10-1 como tal, de tal manera que era efectivamente, como bien se comenta, que sobre todo el favor del Señor era la confianza de esos guerreros valientes que armados de la manera que tenían que estar armados e implementando la estrategia militar que veremos, pudieron de la manera que sea en la responsabilidad de guerreros valientes precisamente atacar a este gran ejército, ¿no? ajá. Sí, nada más eso. Gracias, hermano. Sí, realmente era incontable, ¿no? Como decía mi hermana Luz, muchísimos carros y muchísimos caballos. Para donde voltearan, podían ver eso, ¿verdad? Ahora, hemos estado estudiando que todos estos pueblos eran mucho más fuertes y mucho más poderosos que el mismo ejército de Israel. Ajá. Hermana Luz iba a decir algo. Sí, que tan solo a veces vemos tanques de guerra en el Zócalo cuando es el desfile de cuando hacen, ay, ¿cómo no recuerdo el desfile? En el día Y de vemos desfile del aviones 16 de y septiembre. vemos caballos y decimos cuántos y se ven tan imponentes, ¿no? Pero eso es una sola, digamos, es mínimo lo que ponen ahí a comparación de lo que la Biblia nos habla acerca de tanta caballería, de tanto soldado. Ujú. Sí, a cualquiera como que le da temor. Yo digo, sí,
Yo en mi vida me he peleado con alguien así, digamos, en la calle o mano a mano. Nunca me he peleado, pero sí he visto. Y te impone tan solo una persona con una persona pelearse, o ver cómo se pelean. Y que ahora, aparte de todo, lleven espadas y cómo les atraviesan. Ay, no, qué impresionante. Ujú. Gracias, hermana. Sí, hermano Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano, nuevamente. Bueno, pues yo siento que esto debe haber sido como un tipo avalancha, ¿no? Si nosotros nos ponemos aquí en la figura que nos da la Biblia acerca de que es como la arena de la orilla del mar, imagínense, yo creo que es como una avalancha, ¿no? Una luz de arena que cayó aplastando a los enemigos, ¿verdad? Debe haber sido algo totalmente inimaginable prácticamente el cómo llegaron y aplastaron al pueblo, ¿verdad? En el que estaban combatiendo. Así es, Eh, Así es. así es. Pero todo esto pues, es al favor del Señor, ¿verdad? Que estaba con ellos. Amén, amén. Entonces, mm, Y ahora, él era incontable, dice, ¿no? Sí, con muchísimos caballos sí, y carros. Muy bien, gracias, hermano. Vamos al versículo 6. Dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás con fuego. Estamos hablando de como lo dije, de un pueblo muchísimo más grande. Decía mi hermano 10-1, ¿no? Ajá, entonces ellos traían carros, ellos traían caballos. Sin embargo, aquí está la promesa de Dios. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Mañana como a esta hora, ¿sí? Prácticamente vas a acabar con ellos. Ajá, entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Ok, ¿qué podemos aprender ahí del versículo 6? ¿Qué Ay, no podemos muchísimas. aprender de él, va? A ver, hermano Marciano, después hermana Luz y después hermano Juan Pablo. Sí, primero mi hermanita Luz. Adelante. Digo, ¿qué no podemos aprender de este versículo que dice, no tengas temor? Yo creo que le dice, no tengas temor porque tenía temor. Al ver una cantidad impresionante de caballería, de todo esto, pues a cualquiera, ¿no? Le da ese temor, pero le dice, no tengas temor, le infunde aliento a otra vez a Josué, que está igual en su carne, vaya, pues ve con sus ojos carnales todo lo que estaba pues enfrente de él, pero el Señor ya había visto la victoria, o sea, él no lo veía, pero el Señor sí. Ah, Entonces le dicen, no tengas temor, mañana a esta hora yo te entregaré a todos ellos muertos. Hubiera sido yo creo que más fácil si el Señor le hubiera dicho, yo también te voy a dar lo mismo de caballería, lo mismo de infantería, pero el Señor no es así, ¿no? O sea, a veces esperamos que el Señor nos diga, te voy a dar todas las cosas para que tú hagas lo que tienes que hacer, y ya. No, pero lo que el Señor le está diciendo, ten fe, ten confianza, eso es lo que quiere en nosotros también, que nosotros activemos nuestra fe ujú, mañana a esta hora. ¿Y por qué no le dijo ahorita mismo te los entrego? Porque también nos está enseñando muchas cosas como por ejemplo la paciencia, el ujú, desarrollar nuestro carácter. El Señor en ese momento podía matarlos, pero les dijo mañana a esta hora. No siempre cuando oramos o cuando tenemos la necesidad, el Señor va a decir, sí, ahorita te lo doy. No, el Señor nos dice, ten fe, espera, tú confía, no tengas temor, yo te lo voy a dar, espera. Entonces, yo veo que es mucha la enseñanza, digo, es poco lo que yo aporto, pero es mucha la enseñanza que tenemos en este tan solo versículo, es demasiado. ujú. Gracias, hermana Luz. Muy interesante lo que acaba de decir. Adelante, hermano Marciano. Sí, sumado a lo que acertadamente comparte nuestra hermanita, hay algo tan hermoso aquí que vemos y que es tan aplicable en nuestro tiempo, porque vemos precisamente la aplicabilidad de la palabra de una manera en tiempo presente perfecto. ¿A qué me refiero? Que indistintamente del tiempo pasado, presente o futuro, la palabra es aplicable en todo momento.
y vemos cómo en esta instrucción, porque es una instrucción del Señor a Josué, no temas, ¿verdad? No temas de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos. Vemos esa puntualidad, esa promesa del Señor, ¿no? De Amén. que en 24 horas, y lo hemos compartido en más de una ocasión, si no hablamos propiamente de numerología, 24 quiere decir obediencia a la instrucción en el hebreo. Y como tal, era tener esa obediencia efectivamente en esa paciencia que nos comparte nuestra hermanita, porque Dios tiene el control de todas y cada una de las cosas y que se hace aplicable en nuestro diario vivir. Vemos entonces cómo el Señor instruye a Josué, no temas, le infunde ánimo, le da la instrucción para que él en obediencia entienda que mañana a esa hora, haciendo lo que le corresponde a Josué y al ejército de Israel, va a entregarles a sus enemigos. Pero en el mismo desarrollo del verso es tan hermoso ver lo siguiente, ¿verdad? Entregue a todos ellos muertos delante de Israel. Ya está ahí la promesa dada, ¿verdad? Del exterminio del enemigo. ¿Por qué? Porque te estoy animando, te estoy exhortando y te estoy fortaleciendo al instruirte que no temas. ¿En qué tiempo te lo voy a dar si tú obedeces esa instrucción? ¿Y en qué condición? Pero le habla de la estrategia. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Qué quiere decir desjarretar? Es atacar los jarretes. Los jarretes son una parte intermedia propiamente entre lo que es el tobillo y lo que es la rodilla, en este caso de los caballos que debilitaban. Pero si vemos algunas otras traducciones, es cortar las piernas de los caballos para debilitarlos como tal, ¿verdad? Y quemarás sus carros. ¿Por qué? Porque evidentemente el Señor, aún en medio de que Josué había sido obediente, había sido leal y fiel a lo que instruía el Señor, también el Señor, en medio de una respetuosa especulación, me hacía pensar que no quería correr el riesgo de que el mismo ejército de Israel se viera tentado, ¿verdad? A usar carros de guerra o a usar a los mismos caballos, ¿no? Y al final el destino de ello era exterminar, como bien lo había ya implementado en las conquistas anteriores, cuando él daba la instrucción de que tal pueblo, exterminio total, y de tal igual y puedes proveerte de tales o cuales cosas. Es sumamente enriquecedor este verso. Era lo que quería compartir. Interesante lo que acaba de decir, hermano. Sí, ciertamente el pueblo de Israel al ver el gran ejército, el ver los caballos, y no era cualquier tipo de caballos, ¿eh? Caballos preparados para la guerra. Ninguno marchaba hacia atrás por miedo. Sí, Y también ver las carretas, ¿sí? Ha de ser voy a decir, un espectáculo impresionante y debió de sí, haber sido impresionante también para el pueblo, para el ejército de Israel, ver esto, ¿no? Un pueblo numeroso, un pueblo preparado para la guerra, pero un pueblo fuertemente armado con caballos y con carretas. Gracias, hermano. Muy interesante lo que acaba de decir. Hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Bueno, pues este versículo nos deja dos enseñanzas muy puntuales, ¿verdad? La primera es de que el Señor es fiel a sus promesas, Amén. porque el Señor está mostrando ahí que le está dando una orden, ¿verdad? Y esa orden debe ser obedecida. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, vas a vencer, a ir a pelear, pero vas a vencer. Y vence, ¿verdad? Y también la otra enseñanza es que cuando el Señor dice camina, debemos de caminar, ¿verdad? Nosotros debemos de ser bien puntuales en obedecer lo que nos dice el Señor en todo momento. No Amén. podemos estar dudando ni vacilando, porque entonces no tendríamos fe en Él, ¿verdad? Ni la confianza en Él. Así Y es. creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Ok. Amén. Ok. Algo que resaltamos también ahí es, le dice a Josué, no tengas temor. Lo veíamos en los primeros capítulos, ¿no? Josué 1:9, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero vemos que casi en cada uno de los capítulos que hemos visto, le vuelve a decir lo mismo.
no temas. ¿Sí? Casi, casi como, como si nos lo dijera una vez cada día. No temas, yo estoy contigo. No temas, no te acobardes, aquí estoy. Ok, sí, hermano Juan Pablo. Sí, pues el Señor sabe al final de cuentas que nosotros pues podemos llegar a tener esa duda, ¿verdad? A temer, a no tener confianza. Entonces, pues por eso nos hace hincapié en ello en cada momento. No permite que se nos olvide. Así es, Amén. así es. Y en cada momento va a estar recordando esto. Gracias. Ok, avanzamos al versículo 10. 10, 9, perdón. 9 y 10. Dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor, y observemos esto, había sido antes cabeza de todos estos reinos. Aquí hay algo interesante, ¿no? Que Hazor anteriormente se había convertido en cabeza de todos esos reinos o de muchos reinos. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué significa eso de que era cabeza? Evidentemente, el que inició la unión, ¿verdad? La participación de los reyes de esa área, de esa parte geográfica que ya estaban atemorizados de la presencia y llegada de Israel. Y Ujú. propiamente fue Javín como rey de Hazor, ¿verdad? Y hablan de Hazor como cabeza de de esta unión para combatir a Israel. Evidentemente que siempre en medio de un cuerpo hay una cabeza que es la que va a dirigir, tiene la visión, la expectativa, la dirección, ¿verdad? De a dónde van a ir encaminados tanto los propósitos, el por qué y para qué, para lograr las metas. El propósito de Javín como rey de Hazor y como cabeza de esta organización contra Israel era precisamente exterminar a Israel, al grado de que con tanta fuerza reunió a esos 300,000, ¿verdad? A esos caballos y a esos eh, carros por miles Ujú. para lograr el propósito final, que era exterminar a Israel. Evidentemente que fuera de foco totalmente, a pesar de haber escuchado de que quien iba por delante y en su retaguardia y en sus costados era nada menos que el Dios Altísimo. Amén. Muy bien, hermano. Sí, hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Bueno, pues algo que podemos ver es la valentía de Josué, ¿verdad? Y la confianza y la fe en el Señor. Nos permite observar que él, o sea, aquí en su sano juicio se le puede ocurrir atacar en un momento simultáneo dos, dos poblados, dos reinos, ¿verdad? Sería algo difícil el vencer en ese tipo de situaciones si hablamos desde un punto de vista de una estrategia militar, ¿verdad? Sin Así. embargo, Josué pues lleva toda la confianza en el Señor y dice, pues voy a vencer porque así lo prometió, ¿verdad? Él sabe que, volvemos a decirlo, que el Señor es fiel en sus promesas. Así es. Tenía Amén. la confianza, pero también había puesto manos a la obra. Ajá. No iba a ser fácil. Y por eso una y otra vez le dice, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. ¿Sí? Porque la tarea no va a ser fácil. Ok, avanzamos. Capítulo 11, versículo 16 al 23. Resumen de la conquista de Canaán. Versículo 16, conquista de todo el territorio. Versículo 17, extensión de la conquista. Versículo 18, duración de la guerra. 19, ninguna ciudad hizo paz excepto Gabaón. Y 20, corazones endurecidos por Jehová. 21, destrucción de los anaseos. Y 22, ningún anaseo quedó en la tierra de Israel. Y también vemos en el 23 la repartición de la tierra.
Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que había dicho Jehová a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución entre sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ok, nos regresamos al versículo 18. Duración de la guerra. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 18 del capítulo 11, por favor? Cualquiera puede participar, ¿eh? Porque veo a muchos hermanos y hermanas que no han participado. ¿Quién me ayuda? Yo le ayudo, pastor. Después de hacer guerra por mucho tiempo, para lograrlo, me sigo con el 19, Ajá. ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas, salvo los jebeos de Jabón. Todos los demás fueron derrotados. 20. Porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas, así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. 21. Durante ese periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. 22 22. también. Así que Josué tomó control de todo el territorio, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Hasta ahí. Entonces, por aquí. Hasta ahí, por favor. Gracias, hermana Carla. Ok, vemos aquí entonces qué podemos decir de la duración de la guerra. Versículo 18. ¿Cuánto tiempo duró? En particular esa o en total la guerra fueron muchos años. Estuvo peleando muchos años. Ok, ahí dice el versículo 18. Por mucho tiempo. Ujú, ¿Vale? No hay un tiempo específico, pero esto es algo interesante. La guerra no fue de un ratito, o el estar tomando ujú, posesión no fue de un ratito, fue de mucho tiempo. sí. Ajá. Ok. Versículo 19 dice, ninguna ciudad hizo paz excepto una. ¿Qué podemos recordar de Gabaón? Los inteligentes gabaonitas. Los inteligentes, los astutos, diría yo. No tan inteligentes, pero sí, sí astutos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Luz? ¿Qué hicieron de bueno? Pues engañaron al pueblo, ¿no? Diciendo que eran de un lugar muy, 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 muy lejano. Y Hasta- hicieron toda la astucia con las ropas, la comida y o sea, todo, todo, todo. Y pues sí, desgraciadamente los engañaron, desgraciadamente o digamos para unos y para otros, porque ellos fueron invitados a participar del altar del Señor. El Señor también los castigó a Saúl más adelante porque destruyó Gabaonitas. Entonces, para ellos fue muy afortunado el haber hecho un trato, por así decirlo, con Israel. La verdad es que ellos salieron ganadores. Ajá, gracias. Y de entre todos ellos, nada más Gabaón, ¿verdad? Fue el que Ujú. resalta y que hizo paz con Israel, pero dice que todos los demás, al contrario. Y viene aquí el versículo 20 que leyó mi hermana Carla. Dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía, y empiecen a recordar dónde habían escuchado ustedes esta palabrita, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Ok, esa palabrita que Jehová endurecía el corazón de ellos. ¿Dónde la hemos escuchado? Con Faraón. Con el Ok. faraón. ¿Qué sucedió ahí con Faraón? ¿Quién lo puede Evidentemente explicar? fue el que endureció el corazón de Faraón para que efectivamente él, él sí. En Faraón lo que ocurrió fue que ante la evidencia de cada una de las plagas
que mandaba el señor Faraón, de manera conveniente, cuando ya le llegaba, por llamarlo de manera coloquial, el agua al cuello en cada una de las plagas, le decía a Israel: ve y dile a tu Dios que ya mañana yo saco a tu pueblo de aquí, que sean libres. Pero solamente se burlaba, y de Dios nadie se burla. Y el Señor, en esa intencionalidad del corazón endurecido de Faraón, dejó fijó su corazón, hay esta expresión que recién escuchamos, o endureció su corazón de tal manera que se estrellase contra lo que él mismo declaró en la última plaga, ¿no? Ajá, Contra la muerte de los primogénitos, de la cual fueron sujetos los primogénitos, tanto a nivel humano como a nivel de ganado, por lo cual propició que Faraón se estrellase contra la propia dureza de corazón y sufriese la pérdida de su primogénito, además de todos sus allegados a nivel de liderazgo y a nivel del pueblo de Egipto, al grado de que solo fueron exceptuados de ello aquellos que efectivamente en el pasar del heridor marcaron con dinteles sus puertas con sangre y llevaron a cabo esa cena con el cordero y las hierbas amargas. así es. Ese es el evento en el cual se endureció el corazón también. Bien, hermano, les voy a cambiar la pregunta para que podamos entender este versículo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sido endurecidos sus corazones? A ver, piensen un poquito. ¿Qué hubiera pasado si Jehová no hubiera endurecido los corazones de aquellos pueblos? ¿Qué pasó con Gabaón? Pues es que entonces no hubieran querido como pelear más, o sea, quererse hacer como que más bueno que Dios, ¿no? Por decirlo así, en perdonarle la vida a las personas. Y Mm, o sea, Dios ocupaba a Israel como un instrumento de justicia. ujú, Entonces, si no era así, pues entonces, como que quién los iba a destruir, vaya, o sea, el Señor tenía que hacer su justicia y Israel era ese instrumento de ok, justicia para Dios. así es. No hubiera sido la guerra tan dura, ¿sí? Y al no ser tan dura, ¿qué hubiera sucedido? Sí, hermana Carla, adelante. Pues a lo mejor si no hubieran endurecido sus corazones, pienso yo que harían como alianzas, ¿no? Se hubieran Exacto. mezclado con las tradiciones de los demás, o sea, ya no hubiera habido, sí, ya no se hubieran desviado, siento, Ujú, de Dios. ujú. Hubieran hecho alianzas al ver, hubieran sentido tristeza, ¿sí? ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué se están rindiendo? Ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, los demás. A nivel de la omnisciencia de nuestro Dios, Él que conoce todas las cosas y las intenciones del corazón, como bien lo comparten mis hermanitas, Luz y Carla, evidentemente que Él observaba la necesidad ya ante la círculo vicioso de vida pagana en la que habían incurrido estos pueblos generacionalmente, Ujú, que la única solución era precisamente ejecutar juicio ya emitido por Él. Toda vez que ellos, evidentemente, así como lo plantean mis hermanas, en la mezcla hubieran utilizado aún tal vez astucias si los gabaonitas habían implementado esta argucia o esta audacia para mezclarse, todavía iba más dotada de un corazón menos endurecido, al grado de que el Señor delegó sus funciones como leñadores y que ujú. llevasen el agua en el altar, cosa que no vio en estos pueblos, ¿verdad? Que hasta el final tenían, desde el inicio de su amanecer hasta el anochecer, su círculo era perversidad. ¿Y qué era perverso? ¿Qué es lo perverso? Lo que mal acaba, lo que mal empieza, mal acaba. Y los medios para llegar a cumplir un fin perverso es pura maldad. Y hago la referencia de Génesis 6,
cuando el Señor efectivamente veía que la maldad sobrepujaba en medio de toda esa humanidad que existía, al grado de que vio inminente el emitir juicio del diluvio, ¿verdad? Que dijo, decido mejor acabar la tierra, ¿sí? Destruirla por causa de la maldad que ha crecido alrededor del mundo. Muy bien, hermano. Gracias. Ok, entonces, la lucha aquí es dura. Y por si fuera poco, llegamos ahí al versículo 21 y vamos a leerlo. Dice el 21 y el 22. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó ¿a quiénes? A los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Ok, ¿quiénes son estos anaseos? ¿Sí lo Esos investigaron? gigantes, esos Ajá, gigantes que cuando los espías fueron a correcto. indagar la tierra, evidentemente se impactaron, los 10 espías, salvo Josué y Caleb, se impactaron de ver el tamaño, las dimensiones y que ellos delante de estos gigantes parecieran plagas y que finalmente propició esa desconfianza a conquistar la tierra prometida y que llevó al pueblo a pagar por 38, 40 años previo a esta conquista. Estos son los anaseos. Y cuando habla de que en tierra de Israel, es decir, se mataron a todos los anaseos en tierra de Israel, cuando se afirma de Ajá, esa manera, y solo algunos se fueron a determinadas ciudades, son precisamente los remanentes que afloran en alianza con los filisteos, que siempre fue un pueblo contrario al pueblo de Israel y del cual precisamente emergió Goliat, ¿verdad? exactamente. Correcto, hermano. Son entonces esos gigantes. Ah, permítanme. Vamos a números, ahí en el Pentateuco. Números capítulo 13, versículos 30 en adelante. Díganme cuando ya lo tengan. Números 13, Sí, amén. 30. Amén. Ok, dice, Sí, amén. entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y justamente aquí está citado lo que decía mi hermano Marciano. Sí, los dos espías fueron a reconocer, ¿cuántos años fueron antes? 40 años antes, sí, no, 40 años no, habían visto la tierra ya previamente y 10 de esos espías, pues dijeron, no podemos atacarla porque son más fuertes que nosotros. Y aparte había gigantes. Ajá, y menciona ahí a Anak, ¿verdad? Entonces dice que para ellos parecían como langostas, ¿sí? Les causó terror, les causó miedo y dijeron, no podremos. Pero justamente dos de ellos, entre ellos Josué, dijeron, sí podemos. ¿Por qué dijeron sí? Porque creían que el Señor les iba a ayudar. Ok, ¿qué piensan de esto de los gigantes?
¿Qué más estudiaron? ¿Qué pueden hablar de los gigantes? Sí, hermano Juan Pablo. Bueno, yo creo que aquí está haciendo patente la promesa de Jehová Ajá. al pueblo de Israel de que pues iban a poder vencer cualquier obstáculo, ¿verdad? Y que iban a llegar a la tierra prometida. Creo que a pesar de todo lo que tuvieron que enfrentar, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que iban a vencer a estos gigantes y que los iban a terminar, a exterminar, mejor dicho, ¿verdad? Y Ujú, bueno, digo eso de exterminar, la cuestión de Goliat, que fue un poquito más adelante, que no sé, a lo mejor se escapó, ¿verdad? O no sé cómo llegó ahí su genética, ¿verdad? Hacia él, ¿verdad? Sin ujú, embargo, pues estamos hablando de que el Señor pues les había dado esa instrucción, una instrucción puntual de que caminaran, de que lucharan y de que fueran a, a luchar contra el pueblo de los amaceos, ¿verdad? ujú. Entonces, pues creo que algo que es muy importante señalar es de que pues nosotros, si lo trasladamos esto a nuestra vida diaria, ¿verdad? Podemos encontrar problemas muy grandes y aún así nosotros si estamos en la fe con el Señor, caminamos en fe con el Señor, no van a ser tan grandes esos problemas o van a ser fáciles de vencer. Nosotros podemos ver algo enorme, ¿verdad? Que se está aproximando a nosotros, así como lo vio Josué también y quienes fueron, ¿verdad? Los espías. Eh, ellos se han de ver espantados, se han de ver quedado aterrorizados, ¿verdad? Al ver ello, pero si caminan con el Señor, no hay problema. Así es. Amén. Correcto, hermano. Gracias. Ok, entonces ahí en Entonces, el versículo, perdón, versículo 23, en el final, repartición de la tierra. Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová le había dicho a quién, a Moisés. Noten que aquí está la instrucción de Moisés a Josué. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución entre sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué piensan de esta última frase? Y la tierra descansó de la guerra. Pues digamos que en cierta forma no es que descansara de la guerra, porque hubo guerra, o sea, todas las tribus tuvieron guerras con pueblos como más pequeñitos, que Ujú, tenían que ellos sacar digamos, de la provincia donde les tocara, porque había ahí también pueblitos o gente o menos personas que también no tan fácilmente iban a entregar su tierra. Entonces, él destruyó, digamos, a los más importantes, a los reyes, a las cabezas, ujú, pero en sí, por eso dice, se refiere a que por eso descansó del pedazo de ese pedazo de tierra, descansó la tierra de la guerra. Ya cada quien iba a tener, digamos, sus batallas más pequeñas, aún, por así decirlo. Pero ujú. sí, o sea, Josué creo que toma como cuando tenía como 40 años, algo así, no recuerdo Sí, bien. Y ahorita cuando dice que descansó de la guerra ya tenía como 90 más o sí, menos. más o menos, más de 80, sí. Entonces fueron como 30, ¿cuánto? 40 para 90, 50. Póngale 50. usted tantos años peleando, Josué, por la paz. Y a veces nosotros nos desesperamos por un problema que no podemos resolver de un mes, de 2 meses, de que me quedé sin empleo y estoy batallando 6 meses. Y no es así de verdad, no es así tan fácil porque si bien, como el hermano dice, no vemos que viene un problema, digamos, y decimos, tenemos que tener fe y que confiamos en el Señor y sí lo tenemos en nuestra cabeza, sí lo tenemos pensado, sí sabemos que van a venir, pero cuando ya está la batalla encima de ti, es cuando a veces tu fe flaquea. Cuando te hablan de un cáncer terminal o cuando te hablan de una situación con un hijo, con una hija que tienen igual problemas de salud, que tú no ves la solución por ningún lado, Así es. híjole, no es tan fácil decir, híjole, sí confío en Dios, ¿no? La verdad es, desfallece tu fe, desfallece, pero pues
tenemos que tener esa madurez ya, de verdad tenemos que estar bien cimentados en la fe porque van a venir cada vez batallas a lo mejor más fuertes, ya derrotaste una o ya saliste victorioso de una, pero va a venir otra que te va, que te va a mover aún más que la primera que tuviste, ya así vas a salir victorioso de esa, si Dios lo permite, pero te va a venir otra. Entonces, sí va a haber un tiempo de refrigerio, sí va a haber un tiempo de paz, sí, pero sí tenemos que estar nosotros conscientes de que batallas hasta el día de nuestra muerte vamos a tener. Amén. muy bien, hermana. Correcto. Gracias. Hermano Juan Pablo, adelante. Gracias, pastor. Bueno, pues algo que aquí podemos ver es el hecho de que ya se consuma la promesa que le había hecho Ujú, Jehová a Moisés. Finalmente, pues llegan a la tierra prometida y pues sí, dice, ya se acabaron las guerras, ¿no? Ya no hubo guerras. Sí, para Josué, para los demás que se quedaron, pues empezaba apenas la historia, ¿verdad? Porque posteriormente pues tuvo más guerras y guerras fuertes, ¿verdad? Entonces, pues aquí prácticamente fue hasta donde Josué cumplió ya su encomienda que tenía por parte de Jehová y que le heredó Moisés prácticamente, pues ya hasta allí había acabado, ¿verdad? Habían tenido el éxito y demás y había cumplido Jehová, ¿verdad? Algo que volvemos a decir, ujú, que el Señor siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Y digo, Moisés no pudo llegar a la tierra prometida porque pues tuvo poca fe y pues prácticamente dudó de lo que le había prometido el Señor, ¿verdad? Entonces creo que fue algo que para él pues a lo mejor hubiera sido más fácil para nosotros, ¿verdad? Porque a él se lo está diciendo directamente el ujú. Señor y, y nosotros pues tenemos que creer en ello, ¿verdad? Porque ya ahora ya conocemos cómo es la situación, ¿verdad? Pero él que estuvo en un punto que personalmente se lo dijo cara a cara prácticamente, ¿verdad? O sea, estuvo frente al fuego y que ahí él pudo haber creído firmemente y pudo haber llegado a la tierra prometida, ¿verdad? Así Sin es. tanto estar complicándole la vida a Josué, ¿no? Pero pero pues así lo dispuso también el Señor. Así es. Gracias, hermano. Amén. La promesa Gracias. no viene meramente de Moisés. La promesa viene desde antes. ¿Desde dónde viene? ¿Se acuerdan que estudiamos Génesis? Desde Abraham, Desde Abraham. ¿Qué le dice a Abraham? Dios a que le Abraham. va a dar Exactamente el texto, ¿cómo dice? ah, Abraham, deja tu tierra y tu parentela, que te llevaré a... una tierra que fluye leche y miel. Sale. Correcto, esa es la cita. Entonces, aquí se está dando ya en Josué el cumplimiento de la promesa, ¿sí? La misma promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? De dejar su tierra, de su parentela y que iba a tener una descendencia tan grande e incontable como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Ahora está llegando a su término esta promesa en Ujú. Josué. Quiero corregir algo que dijo mi hermano, Juan Pablo, dijo que Moisés le faltó fe. No, Ujú. Moisés jamás le faltó la fe. El hecho de que no haya entrado a la tierra prometida es porque no escuchó bien. ¿A qué me refiero? A que dejó que sus emociones se enseñorearan sobre él. Estaba tan molesto con el pueblo que no escuchó con claridad la voz de Dios que le dijo, háblale a la piedra para que salga agua, sino que la golpeó dos veces, ¿sí? Y hablábamos ahí en esa parte de que es una sombra del Nuevo Testamento, donde Ujú. Jesús es herido en su costado, ¿sí? Sí, ¿Recuerdan esa parte? Cuando le clavan la lanza en el costado, golpean la roca prácticamente y dice la Biblia que sale agua con con sangre. sangre. Ajá, Ujú. entonces ahí hay algo, pero no fue por falta de fe, al contrario, la fe de Moisés fue muy grande. Más bien fue por
desobediencia. Ajá. Es un pequeño asuntito que sí hay que tratarlo porque nos podemos quedar con que Moisés no tenía fe. No, no, no. Al contrario. Ujú. Ok. Muchas gracias. Tantito, resalté aquí y la tierra descansó de la guerra. Ok, cuando los ejércitos en esta tierra o en la conquista de estos reinos, hablábamos de que era un ejército muy, muy grande. Estamos hablando de muchas personas, de muchos caballos, miles y miles y miles. ¿Sí? Alguien pudo documentarnos, que no me acuerdo dónde, de que en las cruzadas, ¿sí han escuchado de las cruzadas? Cuando querían ir a la tierra de Israel. Ajá, hubo muchas guerras, hubo muchas muertes. Y alguien de ellos registra que fue tanto el derramamiento de sangre que hubo en algunos lugares, que la misma sangre cubría a más de 1 metro, imagínense, sí, así como las inundaciones, pero cubrían más de 1 metro inundado, pero de sangre. Imagínense en esta batalla cuánta sangre se derramó. Si hablamos de la palabra sangre y si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando Caín mata a Abel, ¿qué dice ahí la palabra? Cuando Dios confronta a Caín, ¿qué le dice Dios? Que la sangre de su hermano clama desde la tierra. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. No sé exactamente cómo explicarlo, no sé, es un misterio, pero toda muerte de toda persona, sea buena, sea mala, repercute en la tierra. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? ¿Algo que hayan estudiado ustedes? La misma tierra gime. ¿Qué piensan? ¿Qué pudieran aportar? Ahora sí, bien callados todos, ¿qué pasó? Yo no había escuchado, pastor, lo de las cruzadas. Lo que he escuchado de la sangre, digo, a lo mejor no tiene nada que ver, Ajá. pero he escuchado que cuando hacen construcciones muy grandes pues sí, aquí en la tierra, Ujú. se necesita sangre para firmar los cimientos bueno, de esa construcción. No sé, la verdad, cómo se explica o a qué se refiere, pero supuestamente dicen que siempre tiene que haber sangre en una construcción grande para que quede como firme o cimentada. Ujú. Bueno, eso es otra cosa, pero sí, sí es cierto eso. Es bien sabido. Es un secreto bien sabido. Qué triste, ¿no? Ok, sí, hermana Araceli, después hermano Juan Pablo. Bueno, yo puedo compartir que naturalmente, como pues siempre la gente se ha enterrado, es como parte del proceso de la naturaleza Ujú, que los restos humanos, tanto de los órganos, porque pues antes era que se enterraban así, ¿no? No se cremaban. Entonces todo eso se va concentrando y se va generando o se va devolviendo de alguna manera el carbón al suelo, porque pues la tierra está hecha de muchas sustancias, muchos minerales, pero de entre ellos, pues también ha salido pues del cuerpo de los muertos. Y eso, bueno, yo lo leí precisamente porque la materia que la que yo doy, habla precisamente de esos minerales, ¿no? ujú, Y que ahora el carbón, pues sabemos que es un mineral muy valioso y porque nos sirve para muchas cosas. Y porque también de ahí, de alguna manera, tiene que ver con eh, propiamente la naturaleza para la creación del petróleo. Y entonces donde se han concentrado
pues digamos, todos estos cuerpos es donde pues se han encontrado yacimientos, Ujú. ¿no? Entonces, no sé si eso tengo que ver con lo que usted nos está diciendo, pero naturalmente, es así. Y pues en la Biblia también dice que pues nacimos del polvo y en polvo nos convertiremos, ¿no? Porque finalmente cuando morimos vamos a ir ahí a la tierrita nuevamente. Interesante lo que estás diciendo. Lo había escuchado alguna vez, pero no lo recordaba hasta ahorita que lo dijiste. Qué interesante. Gracias. Hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Bueno, pues algo que yo creo que tiene que ver aquí es el hecho de que, pues, independientemente de que una persona tenga buenas acciones o malas acciones, al final del día, pues somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es por ello que la tierra pues, va a clamar por la sangre de esa persona, sea Ujú, buena o sea mala, ¿verdad? ujú, Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer ahí un estudio un poquito así a la ligera, y digo un poquito a la ligera porque es una pregunta que yo siento que es como para meditar, pues esa sería la razón para que clamara la tierra por esa persona que mataron, ¿verdad? De ujú. una u otra forma. Eh, Hoy estaba leyendo Samuel, eh, y, y ahí estaba pues estaba leyendo acerca de que Dios le dijo, pues la espada no se va a apartar de tu casa, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Violando a su hija, él había matado a pues digamos, a uno de los cercanos de él, ¿no? Un colaborador cercano a Urias. Era prácticamente, a mi forma de ver, era su mano derecha en cuanto a estrategia militar. Obviamente Joab también, ¿verdad? Pero él era un guerrero fiel. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se le estuvo reclamándole Jehová en todo momento esa muerte, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Violan a su hija, su hijo mata a su hermano, y o sea, creo que siempre va a estar ahí la sangre reclamándole y clamando por la muerte que provocó, ¿verdad? Ajá, Sin hablar de todo el derramamiento de sangre que, que se suscitó en todas las batallas, ¿verdad? Que tuvo que librar, correcto. ¿verdad? Pero bueno, yo Ujú, siento que esa es la cuestión. ujú. Perdón, Amén. pastor. Sí, hermano. Hay un versículo que ahorita me recordé que el Señor, cuando dice que no coman la sangre, porque la sangre Ajá, es la vida, sí, en la sangre está la vida de la persona. Entonces creo yo que pues son vidas que están clamando, como dice, que están abajo del trono de Dios pidiendo justicia, ¿no? ujú. Entonces yo creo que pues sí, pareciera como sangre, pero es la vida de la persona. Debajo del altar son Para- las almas de los Perdón, mártires. sí. Y Ajá, para quitar la pero vida, es pues solamente correcto. Dios. Pero es Sí, correcto. La sangre o alma de las personas, en este caso de los hijos de Dios, sí, de los hijos de Dios, cuando fueron muertos injustamente, claman, claman por justicia delante de Dios. Sí, es correcto eso. Ok, si se dan cuenta, si estudiamos la palabra sangre en la Biblia, podríamos encontrar muchas cosas y sería bueno un estudio acerca de lo que es la sangre en toda la Biblia. Ok, ¿por qué me quise concentrar en eso? Dice, y la tierra descansó de la guerra. Realmente la tierra se duele ante una guerra, ante una masacre, ante cualquier hecho en donde haya derramamiento de sangre. ¿Sí? Por eso dije al principio, es un misterio, no lo sé, ¿sí? Pero la tierra gime por causa de las guerras. ¿Sí? En este momento, si en este momento pensáramos en eso, la tierra gime delante de Dios. ¿Cuántos muertos se escuchan por causa de enfermedad, por causa de enfrentamientos, por causa de, no sé, de tantas cosas que existen en el mundo? ¿Cuántas personas mueren diariamente, sí, injustamente o por enfermedad?
La misma tierra gime. En esta parte dice, y la tierra descansó. Aún la tierra necesita descansar. Y en este momento la tierra está, por eso hay tanta desgracia, ¿sí? Por eso hay tanto cambio climático y todo esto. La misma tierra gime delante de la presencia de Dios, como presionando a Dios para que obre su justicia. Ajá, a eso me quería referir. Y es interesante, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, hermano Juan Pablo. Gracias. Bueno, de hecho estaba checando ahorita la concordancia de mi Biblia, Ajá. pues me refiero a Josué 2:19, ¿verdad? Que Ujú, dice, su sangre será sobre su cabeza y nosotros. ujú, Entonces, pues aquí, o sea, si vemos aquí sangre, dice expiación, propiciación y vida, ¿verdad? ujú, Expiación, propiciación, vida. Sí, está bastante interesante todo esto. Esas tres definiciones, bueno, esas tres palabras que nos da como definición de sangre, ¿verdad? ujú. Porque prácticamente estamos hablando de que sería el todo. Expiación, pues es sacar, ¿no? Es como dejar, eh, Ajá. Le perdimos el audio, hermano, de repente. Ok. Bien, algo que estaba pensando y que se me está pasando a decirles. sí, Perdón, está un hermano. poquito en realidad. Creo que no llega a mis niveles, perdón. Ok, ok, sí, sí, sí. Dijimos que eran muchas personas, muchos caballos, hubo mucha sangre, mucha masacre, ¿sí? Pero recuerden que en ese lugar iba a vivir el pueblo de Dios y no tenían que dejar los cuerpos regados. Como bien decía mi hermana Araceli, tenían que ser sepultados. De otra forma, imagínense llegar a vivir a un tiradero con un montón de mosquerío, de enfermedades, ¿sí? Entonces, la labor no era fácil. No solamente, yo lo maté, hay que se lo coman los buitres. No, era tanto que ni siquiera eso. Entonces, el trabajo era arduo. Ahora tocaba enterrar todo eso. Ok, en conclusión, dos personas, por favor, solamente dos personas. ¿Qué aprendemos en esta noche? Qué te enseña Dios en esta noche? Sí, hermano Juan Dios Pablo. en su soberanía nos enseña que Él va a prevalecer por siempre en su voluntad y que hay una responsabilidad humana. Y siempre el pueblo escogido de Israel va a atender en base a la instrucción que Él determine, el Dios soberano, va a esperar la promesa del Señor y va a tener los caminos a seguir. Y Ujú, muy brevemente hago una analogía de lo que era el enfrentamiento propiamente de David con Goliat, ujú, en el cual vemos allá en Primera de Samuel 17, cuando el filisteo, ¿verdad? Le dice a David cuando lo ve enfrente, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, ujú, ¿verdad? Y asimismo dice, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David, ese pequeño mancebo, le decía al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le sentencia a David en ese momento, ¿verdad? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y toda la impulsora sabrá que está Unifam Aragón y que amén. todo el mundo conocerá el testimonio de los cristianos que nos desarrollamos en esta iglesia local.
para que vean que hay Dios en medio de su pueblo. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, muy buena interpretación. Ok, ¿alguien más? ¿Quién dice yo? ¿Alguien más? ¿Qué les habla Dios hoy? ¿Qué les enseña? Pues Adelante. a mí me habla de que los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros a veces queremos que las cosas se resuelvan rápido, entre cualquier circunstancia y cualquier problema, pero Dios nos enseña que tú debes de tener la confianza de que Él, sean problemas grandes, chicos, Él siempre va a estar ahí. Debes de ser obediente y buscar también de su palabra, porque, bueno, ahorita lo que he estado viendo de Josué, él nunca se alejó de él, y a veces también es lo que, bueno, a mí en lo personal, hace falta, ¿no? Sí, perseverar y todo, pero también seguir leyendo de su palabra, seguir, que en esa comunión con Dios, no nada más en los tiempos que nos va bien, sino también en los que nos va mal, siempre Dios va a estar ahí. Entonces, a mí me admira mucho la fe de Moisés, la obediencia que tuvo y esa confianza, y que siempre Dios actuó sobre él de manera maravillosa. Amén. Gracias, hermana Carla. Muy bien. Los demás, pues lo escribimos en el WhatsApp, por favor. Sí, acuérdense que al finalizar hay un registro que lleva mi hermano Juan Carlos de los lugares donde nos estamos conectando. Entonces pongan el nombre de su calle y el número de personas que estuvieron ahí escuchando. Ajá. Y también una pequeña reflexión de qué me enseñó Dios. Sí, lo van a ver casi esto al terminar los estudios bíblicos. Muy bien, le voy a pedir a mi hermana Luz, por favor, si nos despide en oración. Por favor. Sí, mi hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, dándote gracias, bendito Dios, por esta enseñanza que tú has traído a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Dándote gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre. Tú has prometido también, Señor, que vamos a pasar pruebas, que vamos a pasar luchas, que vamos a pasar dificultades, que van a venir gigantes, que van a venir terremotos, que van a venir inundaciones, que va a venir, pero tu palabra, Señor, nos habla y nos dice que tú estarás ahí con nosotros, Amén. que no nos dejarás y no nos desampararás, por muy fuerte, por muy difícil que sea la situación, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor. Todos necesitamos, todos somos dependientes de ti, bendito Dios. Yo sé que hay algunos hermanos que están pasando situaciones difíciles, otros muy difíciles, Padre. Cada quien en su situación, bendito Dios. Sé tú, Padre Celestial. Sé tú obrando, Señor, en tu buena voluntad, Padre eterno. Y que traigas también a esos corazones y a todos nuestros corazones, Señor, esa paz, esa tranquilidad, Señor, que necesitamos, porque necesitamos, Señor, toda esa paz que solamente tú la das, dice tu palabra. El mundo no la da, Señor, no la conoce, no conoce la paz que tú nos puedes dar, Padre Celestial. Nosotros vivimos con esa esperanza, bendito Dios, de que posiblemente moriremos, sí, pero no moriremos, Padre. Entonces, tenemos esa esperanza, Señor, de que un día tú nos vas a levantar del sepulcro, Señor, y ahí estaremos allá contigo, Padre Celestial. Ayúdanos a llegar, bendito Dios, ayúdanos a ser fieles nosotros a ti, Padre Celestial. Ayúdanos a ser íntegros, bendito Dios, ayúdanos a conducirnos de la manera correcta, Padre Celestial. Que Sí. sí es muy bonito, Señor, decirlo, pero es más importante vivirlo, obedecerlo, que las demás personas vean en nosotros lo que tú haces, bendito Dios, lo que tú prometes en tu palabra, Padre, que tú transformas, que tú cambias, que tú vuelves nuevas personas, Padre Celestial, aunque sí, siempre tendremos los errores o tendremos fallas o tendremos pecados, Señor, que cometeremos, pero tu palabra dice, Señor, que ya no somos justos por lo que la gente vea, sino por lo que nosotros sabemos que somos justos en Cristo Jesús, o por Cristo Jesús, Padre, nosotros somos justos. Ayúdanos, Padre Celestial, a que con nuestro testimonio la gente tenga ganas de acercarse, Amén. tenga ganas de conocerte, Señor, que crezca ese deseo, Señor, de vivir lo que nosotros vivimos
con todo y nuestras pruebas y con todo y nuestras luchas, Padre. Ayúdanos para hacer un testimonio viviente, Padre Celestial, de que tú eres un Dios todopoderoso, de que que tú puedes cambiar todo, Señor, lo que hay en la vida de una persona que sabemos que está mal, Padre. Ayúdanos, por favor, bendito Dios. Y sé tú restaurando, por favor, Señor, si esa es tu voluntad, la vida, la salud de cada uno de mis hermanos que están pasando necesidad, Señor, bendito Dios, que están sintiéndose mal, Padre. Sé tú con ellos, por favor, bendito Dios. Y ayúdalos, Padre, y fortalécenos a todos, Padre. Todos necesitamos de tu ayuda, bendito Dios. Todos necesitamos de ti, bendito Dios. De una o de otra forma, Señor, tú nos enseñas que somos nosotros dependientes completamente de ti, Padre. Yo te doy gracias, bendito Dios, por esta enseñanza que tú nos traes, porque día con día, Señor, nos recuerdas y nos vuelves a decir, no temas, sé valiente, esfuérzate. Bendito Dios, ayúdanos a llenar nuestros pensamientos de tu palabra, a llenar nuestro corazón también de tu palabra, Señor, que no se nos olvide, bendito Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que Amén. tú, Señor, bendito Dios, si vistes las aves de los cielos, ¿cómo no nos darás a nosotros todas las cosas, Padre? Ayúdanos, Señor, ayúdanos y sigue formando nuestro carácter a través de tu palabra, bendito Dios, a través de las pruebas, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, bendito Dios. Yo te doy gracias por esta enseñanza, por esta noche, por todo lo que has permitido hacer en el transcurso del día a mí y a cada uno de mis hermanos. Por favor, Señor, tráeles esa paz, tráeles ese descanso, Señor, bendito Dios. Y si es tu voluntad, Padre, que podamos amanecer el día de mañana, pues que hagamos, bendito Dios, lo que a nosotros nos corresponde, y lo que nos corresponde es darte honra y gloria, Señor, con nuestra propia vida, no solamente de nuestros labios, Padre, porque eso es muy fácil. Nos toca hacer lo que es más difícil, vivirlo, Padre. Ayúdanos a hacerlo, bendito Dios. Y te doy gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Padre Celestial, que tú también le sigas fortaleciendo, bendito Dios, con todas sus pruebas y con todas sus luchas, con todas sus necesidades, Señor, bendito Dios, en su casa, Señor, bendito Dios, con su familia, Padre. Ayúdale también, Señor, y que siga, Señor, teniendo esa hambre, Señor, bendito Dios, del conocimiento de tu palabra, Padre, y que pueda él también, Señor, bendito Dios, compartir todo lo que él sabe, todo lo que tú le enseñas, bendito Dios, a nosotros que también somos menesterosos, Padre Celestial, que tenemos hambre de tu palabra, Padre, que esa hambre, Señor, sea también individual y grupal, bendito Dios, ayúdanos a que sigamos leyendo tu palabra, que sigamos investigando tu palabra, Señor, a que sigamos, Señor, teniendo ese tiempo de oración, ese tiempo de devocional, Padre. Ayúdanos a hacer viva tu palabra, bendito Dios, porque queremos, bendito Dios, ver milagros en nuestras vidas, Padre, pero ¿cómo los veremos? ¿Cómo los veremos si no hay pruebas, si no hay necesidad, si no hay dificultad? ¿Cómo voy a ver un milagro tuyo, Señor? Así como en la antigüedad hacías esos grandes y maravillosos milagros, Señor, que tú derrotabas pueblos y tú derrumbaste, Señor, países enteros o naciones enteras, Padre. Nosotros, ¿cómo vamos a ver, Padre, si no tenemos ese problema, si no tenemos esa situación, si no tenemos esa enfermedad? ¿Cómo voy a ver este milagro? ¿Cómo voy a ver que tú sigues obrando lo mismo, Señor? Porque tu palabra dice que tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Padre. Y lo que hacías antes lo puedes seguir haciendo ahora, bendito Dios. Solo falta que nosotros creamos, bendito Dios, lo que tu palabra dice. Amén. Gracias, Señor, por haber dejado tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque hay personas también que nos ayudan a entenderla y a comprenderla un poco mejor, Padre. Gracias. Gracias te damos en Cristo Jesús, bendito Dios. Amén. Amén, amén. Muy bien, no acabamos capítulo 12. Nos faltaron estas tres diapositivas. No, son dos nada más. Una, dos. Las vamos a ver próxima semana. Entonces lean, por favor, del capítulo 12 al 15. Ajá, ahí está la tarea. Tomen captura de pantalla. Ayúdenme, por favor. Sí. Capítulos 12 al 15. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Recuerden que el viernes tenemos oración a las 9 de la noche. Que Dios les bendiga, que descansen. Muy buenas noches. Dios les Bendiciones. bendiga. Igualmente, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias. Gracias, buenas noches. Ay, que descansen, que se mejore, hermana Carmen. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Bye. Bye. Gracias. Dios Bye. les bendice. Bye, hermano.